Pues amigos, buenas noches ya, bienvenidos a una nueva tertulia de la alternativa. Hoy quizás haciendo un giro de lo que hemos estado haciendo estos últimos más de 100 tertulias que llevamos, muchas más incluso, que siempre estamos hablando de escritores, poetas, intelectuales, ahora más que nada desde la estética de la poesía, desde la música. Quizás ayer lo conversaba con un poeta, me decía que la poesía y la música siempre estuvieron unidas, en algún momento dado se distanciaron pero siguieron siendo hermanas. Y de hecho yo creé un concepto, la moesía. La moesía. Música Sí, y poesía. puede ser. Buena. Joan Manuel Serrat Teresa nació el 27 de diciembre de 1943 en la ciudad condal de Barcelona. Él se considera catalán, él es un gran trovador, es un poeta, es actor, es un compositor y arreglador de gran parte de sus álbumes, de sus temas. Como ya lo dijimos antes, lo había dicho Rodrigo Santiago, influenciado por los hermanos Machado, por Miguel Hernández, por Benedetti, por Onetti, por Rafael Alberti, por el poeta catalán Joan Salvat Pachapet, por León Felipe Camino, por el siglo de oro español, por Neruda, por Violeta Parra, por Víctor Jara, por Carlos Marx. Hijo de su tiempo, su padre José Serrat es un obrero, su madre Felicidad es una dueña de casa, y él en la España, digamos en el mundo catalán de post-guerra civil española, se dedicó a tener esa vida de lo que había ocurrido, una Barcelona muy castigada por la guerra civil. Fue enviado a estudiar a lo que hoy sería un liceo industrial y se recibió como tornero fresador. Anarquista, Serrat. Su padre, el padre José Serrat, perteneció a las primeras CNT, que eran las confederaciones de sindicatos anarcosindicalistas. Entonces su padre pertenecía a esa idea del anarcosindicalismo, que los sindicatos tenían una concepción que algún día tendrían el control de los países, como lo concebía el anarquismo español. Es uno de los creadores, digamos, aquí anoté algo del gran ensayo de Fernando Savater, que habla un poco de quién sería Joan Manuel Serrat para los intelectuales. Oye, un alcance, Sí. la señora La Candela le creó un poema a este tipo que lo transformó en canción, no me recuerdo cuál es. Sí. La Candela Tifón. Candela Tifón, con quien tiene 3 hijos. Sí, algo. Es uno de los representantes, según Escribió un poema y 3 hijos, weón. Fernando, 2 hijos. Fernando Savater. 2. Fernando Savater es uno de los grandes filósofos españoles, que por la editorial Ciruela ha publicado A caballos por el mundo, Ética para Amador y otros grandes clásicos dentro de España. Ha estado en Chile muchas veces y escribe sobre Joan Manuel Serrat, quien durante un periodo por el franquismo y el post-franquismo no era considerado un poeta, lo mismo que había pasado con Sabina. La diferencia con Sabina y Serrat es que Joan Manuel Serrat se hizo famoso, digamos, con su segundo álbum. Serrat y Sabina se vino a hacer famoso, digamos, acá, por lo menos en Hispanoamérica, en los años 90, cuando nos dieron las 10 y las 11. Por eso Serrat en sus primeras giras a Sudamérica ya estaba en Viña del Mar, hacía gira a toda Latinoamérica, hizo una gira gigantesca por México. De hecho, las dictaduras militares no lo dejaron ingresar a Chile, digamos, hasta los 90. Pero dice el filósofo español Fernando Savater de Joan Manuel Serrat: viene del poble set ese atorrante, universal, trasmelo y traficante, que saca, cuando menos lo espera, palomas de la paz de su chistera. Mi primo el Nano, que no me toca nada y es mi hermano. Nano le dicen a Manuel Serrat. Y el poble sec es el pueblo seco de donde él viene en la Cataluña. Está muy involucrado él con la idea del independentismo de los catalanes, ya que Serrat siempre canta en catalán, Palabras de Amor y una serie de canciones y discos que ha sacado con Ana Belén y otros cantantes, donde rescata la idea del independentismo de los catalanes, que dicen que es un país encerrado dentro de España. Dice: Joan Manuel Serrat es uno de los grandes trovadores de la España postfranquista, con letras tan poderosas, inspirado completamente en la poética de los grandes intelectuales y poetas de las distintas generaciones españolas, representando al poeta anarquista León Felipe Camino, a los hermanos Machado, más tarde representando a sus hermanos mayores, los trovadores catalanes, los cuales habían dejado toda una huella dentro de lo que sería más tarde la estética catalana, dentro del nuevo canto catalán. Joan Manuel Serrat, a muy poco andar, se convirtió en ícono y símbolo de la España postfranquista,
con la nueva camada de trovadores y la nueva reconquista de América, esta vez con la guitarra y con las cuerdas, no bajo las armas. Joan Manuel Serrat, su Penélope, Joan Manuel Serrat y la reconstrucción de los poemas de Mario Benedetti, Joan Manuel Serrat y su autoexilio en México, Joan Manuel Serrat y el trovador comprometido. Joan Manuel Serrat, sin duda alguna, una de las grandes cartas de presentación que tiene el mundo catalán y una de las grandes cartas de presentación que tiene la madre patria, junto a sus hijos que están en Hispanoamérica. Eso es Fernando Savater, que escribió sobre este, digamos, trovador. La tertulia voy a que cada uno de ustedes cuenten quién es Joan Manuel Serrat para ustedes, si les gusta, si no les gusta. Voy a leer algunas cosas de su historia normal y voy a leer algunos poemas que se hicieron textual canción, pues, como este de Rafael Alberti, de Se equivocó la paloma, se equivocaba, que Rafael Alberti lo tomó de una reflexión que Antoine Saint-Exupéry, el escritor del Principito, tenía. Él dijo que él iba en un avión a África y en un momento dado los controles fallaron. Entonces el aeroplano, él iba volando hacia arriba. Y él pensaba que iba normal, pero el aeroplano iba hacia arriba. Entonces él después dijo, era como una paloma que se equivocaba, creyó era el norte y fue al sur, creyó que el río era agua, se equivocaba, porque en un momento dado, al no tener controles, el avión puede ir hacia arriba y él cree que... o puede ir al revés incluso, como no hay una noción. Entonces, en base a eso que había contado Antoine Saint-Exupéry, el escritor de El Principito, Un vuelo nocturno, él dijo, esto podría salir una paloma. No creo que una paloma se fuera a equivocar. Creyó que iba al norte, fue al sur, creyó que el río era agua, creyó que tu falda era su blusa, que tu corazón era agua. Se equivocaba. Que las estrellas, el río... Ese es Rafael Alberti, que fue un gran poeta, premio Cervantes también, que lo recibió... digamos a principios del año 79 el premio Cervantes, Rafael Alberti, muy amigo de esa generación, de León Felipe Camino, de Gerardo Diego. Serrat también está muy influenciado también, digamos, voy a dar que él empezó a ser un obrero. Él era un obrero, estudió después para ser técnico agrónomo, perito en agrícola también, y empezó a trabajar en eso. Pero el año 66 va a un concurso, como era un cantante aficionado, va a un concurso a cantar en catalán. Y el encargado de esto, Salvador Escanilla, le gustó la impronta que tenía. Y le ofreció en los estudios de aquella época grabar un disco. ¿Cómo se llaman, Carlos, los antiguos? ¿EP? ¿Pueden ser EP? ¿Single? Sí. ¿Simple? Entonces hay que cantar en catalán. Ya que el himno se había hablado también, había toda una temática con Pau Casals, el canto del Susel, el canto de los pájaros, una canción de Navidad que se escuchaba mucho. Entonces también se llegó la moda que los cantantes populares, entre comillas, también pudieran entregar y rescatarlo, como la que hizo aquí la Violeta con los cantautores populares, con los hermanos mayores, como decía Neruda, pero hacerlo en la lengua materna, que es el catalán, y que eso no se fuera perdiendo. Entonces se le ofreció a él grabar su primer disco, que era un EP, y escribir, rescatar la tradición oral de esos viejos que no tenían discos, entonces no existían. Entonces Serrat empezó a trabajar en eso. Y el primer concierto lo dio en un teatro, en un pequeño teatro en Barcelona. El año 66 apareció el segundo EP en catalán, y solamente el año 72, cuando aparece ese álbum maravilloso a Miguel Hernández, se recopilan estos EPs, estas pequeñas canciones, y ahí él le da, digamos, el palo al gato cuando dice, siempre en los conciertos decía 2 poemas de Miguel Hernández y parte contextual: en Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigel, a quien yo tanto quería. Es un poema textual, ya que Miguel Hernández, y ahí comienza, yo quiero ser Rolando el hortelano, ya que el poema de Miguel Hernández era que él era un pastor de ovejas, que a los 14 años el señorito de la casa, Ramón Sigé, le enseñó a leer, y le enseñó después también lo que era la poesía. Y este pastor de cabras terminó escribiendo tan bien poesía, que cuando habla el hortelano, que es la reja esa que se corre, ahí va relatando todo: quiero escarbar la tierra hasta encontrarte y besar tu noble calavera y desamordazarte y arrullarte. Ese es uno. Podemos buscarlo, si alguien lo tiene ahí. Se llama de Miguel Hernández,
Y entonces él va relatando esta historia de este Miguel Hernández que fue muy querido por Neruda, y Neruda llegó a tener en su chascona una oveja porque le recordaba al pastor de cabras Miguel Hernández que murió en las cárceles franquistas siendo muy joven. Entonces Serrat rescata, lo tiene ahí para poder leer una parte, ¿no? Se llama de Miguel Hernández, Elegía. Ya, espérate. Y es textual Miguel del... Hernández. Está buena la música. Ya, porque el 65 cuando sacó el primer Long play. single que tuvo, porque fue un single, después sacó el LP el 68. Claro. Serrat. Hernández, Y ahí Elegía. estuvo con Burrell, Burrell. con el francés. No, claro, él también tuvo contacto también con varias partes de los grandes ¿Cómo se escribe trovadores. Hernández? Con Con H. H, con Z al final. Ya. No sé por qué me suena ese apellido. Hernández. ¿Miguel Hernández, poeta? Sí, Elegía. Miguel Elegía. Ahí Hernández. encontré. María Josefina Hernández Castillo. Ah, pero sale Joan Manuel Serrat, pues. Sí, no, pero abajo está la letra. Dale. Porque Hernández Castillo jugué y salió en el Oscar. Hizo un juego de palabras que la mezcla las dos, salió legal. Elegía. Y después, dice, yo quiero ser llorando. Sí. Incluso significa el hortelano de la tierra que ocupas y es hola, compañero del alma tan temprana. ¿Leo? Sí, dale. ¿No? Alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumentos, a las desalentadas amapolas. Daré tu corazón por alimento, tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo. Voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedientas de catástrofes y hambrientas. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero mirar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera, y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores. Pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado, disputando tu novia y a las abejas. Tu corazón ya terciopelo ajado llama a un campo de almendras espumosas. Mi avariciosa voz de enamorado a las aladas almas de las rosas. Del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Bueno, ahí ese poema de Miguel Hernández está dedicado al señorito de la casa, Ramón Sige, que murió en la guerra civil. Entonces, él lo encontraron después, cavaron su tumba y encontraron los restos. Y eso también se ocupó aquí mucho para la cosa de los detenidos desaparecidos, las agrupaciones de derechos humanos. En la Argentina también se utilizó mucho esa canción por las Madres de Mayo, porque decían
Quiero escarbar la tierra hasta encontrarte, besar tu noble calavera, desamordazarte porque había estado amarrado. Rodrigo Santiago, Joan Manuel Serrat para ti. No, extraordinario, un cantautor. ¿Qué recuerdo te trae cuando eras niño? ¿Lo escuchaste por primera vez? ¿Recuerdas algo así? Bueno, conjuntamente con Silvio. ¿Ya? Silvio, Serrat, todo lo que es música en el fondo de izquierda. Música que se cultivaba en la época, sobre todo en la época de la dictadura, cuando escuchábamos en forma clandestina los CDs de Silvio Rodríguez, de Serrat. Claro. Eso también se vinculaba mucho al ambiente cultural artístico de aquella época de resistencia cultural a una dictadura totalitaria. ¿Alguna asesina. canción que a ti te guste de Joan Manuel Sí, Serrat? la del poeta Machado, la tradicional. Ah, ya, claro. Cantares. Y Cantares, esa. Para mí como un himno. Es un himno, una canción muy hermosa y que está muy relacionada también con la poesía. Lógico. Es poesía pura, es la música Es que poesía pura y Serrat hizo mucho eso, musicalizó mucha poesía, lo que en ese sentido fue un gran acierto. artista porque desarrolló no solo su capacidad de compositor, cantautor, sino que también pudo promocionar a poetas que eran extraordinarios españoles en aquella época. No, Serrat es un monstruo. Claro, y pues el apagón cultural no era muy conocido aquí, no se sabía mucho de esa Fuera generación. de que su voz era muy poderosa y su música también, le da mayor impronta con la poesía que él mismo y que expresaba con los poetas que él mismo desarrollaba. Claro. No, buenísimo. Amigo Leonel, Joan Manuel Serrat para ti, ¿te gusta, no te gusta? No te gusta. Nunca lo he escuchado así en la radio de repente, nunca le di mucha pelota. ¿Sí? De hecho vengo ahora para cachar un poco más de... Ah, mira. Pero nunca me entusiasmó, nunca. Sol, ¿te gusta Joan Manuel Serrat? Siento, Pauli. No, perdón, dale. siento que ¿Nunca te llamó la atención, no? nunca me llamó la atención porque no canta. O sea, como que recita, como que no sé, como que habla en vez de cantar. ¿Ya? Eso personalmente a mí no me gusta. O sea, si vaya a cantar, canta. Eso. No, pero ha sido un nuevo Pero eso estilo. lo hizo en una etapa posterior, cuando era joven. Es que yo he escuchado solamente Tenía esa muy parte. buen registro y No, muy no buena cacho ahora melodía. más música de él, de hecho, no sé, eso. Hugo, Joan Manuel Serrat, A mí ¿te gusta o sí, no te gusta? sí me gusta, ¿Ya? especialmente la canción más popular, más conocida, Cantares, Cantares. Antonio Machado. Ya. Y de ahí viene el poema El Romántico Peregrino, ese es como Ah, sí. el aliciente, la base del poema que escribí. Me gusta su forma de cantar y también es verdad que recita en vez de cantar muchas veces. Pero es de mi agrado. Es de mi Claro, agrado. es un poeta. ¿Sí? Serrat es un poeta y también hizo películas también. También hizo película. Sí, hizo película hace rato. Yo vi una vez. No era muy buena. Bueno, es bueno venir a estas tertulias porque uno aprende cosas nuevas. Lógico. Yo quería venir al de Sabina, pero no pude venir. Pero bueno, estoy aquí. Sí. Paulina, Para saber Joan Manuel que Serrat. nosotros llamamos Serrat. ¿Te gusta? Sí, sí me gusta. ¿Qué te gusta de él? ¿Qué cuando eras niña? ¿Qué te enamoró de él? Esos locos bajitos. Ya. Ay, es lindo ese tema. ese tema es bueno Hicieron un también. video después de publicidad, si me acuerdo. Sí. ¿Ya? Sí, en mi casa sí se escuchaba porque habían discos y no me acuerdo que lo escuchaban como tan... como que si fuera prohibido, se escuchaba... De hecho todavía están los discos. Así que... No, Nebraska, Joan Manuel Serrat, ¿te gusta? Bueno, la verdad yo conocí a Joan Manuel Serrat en mi adolescencia. Cuando iba al Cerro Santa Lucía a la feria artesanal. Y ahí conocí un hippie y el hippie le encantaba Serrat y me regaló un cassette de Serrat. Oye, pero era claro. pura poesía, en realidad era poesía con música. Y la canción que más me gusta de Serrat es Yo nací en el Mediterráneo. Ah, claro, sí. Me gusta ese tema. No sé por qué, pero lo encuentro bueno. Carlitos León, Joan Manuel Serrat, ¿te gusta no te gusta? Sí, no, ese fue un genio en música. Cuando joven, como decíamos anteriormente, cantaba muy alto, con mucha melodía, buen ritmo, y con el tiempo él empezó a ponerse más jazzista, más recitador, pero con un trabajo musical muy interesante. Sí, maestro. En los 80 él se vuelve más contestatario, envía muchos
mensaje a Latinoamérica que estaba En crisis. en periodo, claro, edad oscura. Sí, hoy está la dictadura Era- aquí, la dictadura en Argentina. Claro. Uruguay. Súper importante, y lo que decía el amigo también de la difusión que le dio a los poetas españoles es impresionante. Yo creo que mucha gente conoció a esos poetas Claro, sí. gracias a Yo Serrat. conocía a claro, Machado por Así ahí. que fue un maestro. Y aún está, creo que todavía está. No, y nos va a acompañar. Sí. Va a Pero resistir la lectura de varias sin duda generaciones que es más. un gran valor, más importante que muchos cantantes, músicos comerciales. Yo me acuerdo cuando llegué con el cassette de Serrat, mi papá me lo quemó. Bueno. ¿Sí? Mi papá era de derecha, así, en mi casa atrás era el pinochetista. No le gustó ni una cosa. Bueno, periodo oscuro. Sí, pues, periodo oscuro. Polarizado. Claro. En mi caso, siempre me gustó Joan Manuel Serrat, siempre lo seguí de niño. Mis papás tenían vinilos, long play, entonces yo escuché. Y había unos cancioneros, ¿te acuerdas? Los cancioneros de la bicicleta, Sí, las sí, cancioneros sí. donde venían todas las Y canciones. venían para Claro. tocarle la guitarra. Yo en los así. colegios, Sí, ¿verdad? entre todos lo intentábamos cantar, Sí, y Radio Cooperativa daba todo el día, ponía Sí. Joan Manuel Serrat, Víctor Heredia, Silvio Rodríguez, Heredia, Kelly me Entaro, encantaba, Víctor Cita Heredia. Rosa. Me gusta. Radio Cooperativa fue una difusora en el tiempo más oscuro de la dictadura de esta música. Chuenqui Nilo, Santiago el Nuevo Extremo, Congreso, Sí, claro. Inti Gimani, grupos que estaban totalmente, incluso esa radio fue clausurada unas Sí, pues. 40 veces durante de los 80 hasta... Yo diría que más. Claro, entonces se abría rápidamente y volvían a colocar cantares o La mujer que yo quiero, Nací en el Mediterráneo. La mujer que yo quiero no necesita. O, claro, o el himno de Silvio, el unicornio, que se escuchó hasta, Ay, qué hasta decir... A mí me apestó después de Unicornio. escuchar el Sí, unicornio. claro. Era como- Incluso a Silvio también. Eso Estoy- viene más estoy adelante. quemando el unicornio, sí. Eso viene para la próxima semana, Hay Silvio. una trilogía ahí de Serrat, Sabina y Silvio. Claro, claro, después, ahora en los 90 Claro. se armó un Dream Team sobre eso, una armada invencible con ellos. Ya, el año 68, Serrat por primera vez canta en español, saca un EP de los primeros sencillos, que es la canción Paloma, esa es la que estoy hablando del poema de Rafael Alberti. Él cuenta en una de las primeras entrevistas que dio a la televisión española por qué, si él es compositor, por qué está tomando a los poetas españoles. Porque él decía que es una fuente inagotable de una estética que él no podría escribirlo como compositor, él no podría superar la genialidad que habíamos hablado del poeta. De hecho, en esos primeros discos, en este disco, el recopilatorio álbum a Miguel Hernández, después él saca otro EP, ya del año 69, que fue editado con No Fiven en catalán, y donde viene distintas canciones donde él va hablando de temáticas diferentes de distintos poetas, y siempre con un mensaje político. Por ejemplo, Vencidos, de León Felipe Caminos, que dice, bueno, León Felipe Caminos lo declama así: por la manchega llanura se puede ver otra vez la figura de Don Quijote pasar. Y ya abollada y cansada va en el ruso la armadura que allá en la playa de Barcino encontró su amoroso batallar. ¿Cuántas veces, Don Quijote, yo te he dicho, hazme espacio en tu montura, que yo también estoy cansado y ya no puedo pelear? Por la manchega llanura se puede ver otra vez la figura de Don Quijote pasar. Eso Serrat lo musicalizó, que hermoso. Y eso es el valor que da, que muchos niños se aprendían estos poemas por las canciones y después lo declamaban así. Y cosas de Federico García Lorca. Y claro, y aparte que fue muy criticado porque empezó a cantar en español. Pero él dijo, mi madre también es española. Por lo tanto, mi papá es catalán, pero mi madre es española. O sea, tengo también... Sí, los españoles con los catalanes o con los Con gallegos. los vascos y con los gallegos, vascos, claro. Tienen como esa cuestión radicalizada. Sí. Claro, no recuerdo si fuese el mismo Serrat que decía que ¿por qué ridiculizan tanto a los gallegos? Porque el idioma gallego es como un dialecto. Entonces, como los mapuches. Entonces, venían a trabajar los gallegos a Madrid, entonces, empleadas domésticas, entonces nadie entendía lo que decían. Entonces era como hablar con un mapuche. El mapuche te habla y tú no entiendes. Entonces, ¿qué? Estos son ahueonados. Entonces quedó como que los gallegos son hueones y quedó en el humor con los argentinos y se generó todo un bullying, corchete de gallego y todo. Sí, y era simplemente tremendo. porque ellos no se daban a entender, o quizás los españoles no querían entenderlos tampoco. Acuérdate que el País Vasco fue el que más se resistió a Franco y hasta el final fue uno de los últimos bastiones en caer en la guerra civil. A fines de los 60, Joan Manuel Serrat ya estaba en las portadas de revistas, se escuchaba en las radios, estaba haciendo películas,
se había convertido Y no eran muy buenas las películas de Serrat. No, en todo claro. caso. Pero había una aventura de amor y él cantaba porque te quiero a ti. Ese era el Sí, gancho. era Porque bueno. te quiero. Esa película, Era muy- el año 68, dirigida por Antonio Rivas, Palabras de amor, que primero salió en catalán, es Palabras de amor, que con Ana Belén tiene una versión muy buena, Palabras de amor, porque primero el himno había que cantarlo en catalán y después muchos catalanes conservadores decían que no, que debía cantarse en el idioma nativo, en catalán, y defender la bandera y bueno, y todo. Aparte que estaba que el País Vasco también tenía la ETA en su mejor estado, en su mejor momento, poniendo bombas en Marbella, donde veraneaba el rey, mataba a policías, secuestraba, mató al vicepresidente de España, el vicealmirante Carrero, ¿no? Porto Carrero, que voló el Mercedes por los techos, cayó sobre un Ay, edificio. sí me acuerdo. La operación Ogro, y que la policía tuvo que infiltrar a la ETA para desarmar la ETA y escapaban al País Vasco francés. Y durante ese periodo, Serrat se mostró partidario a la ETA y a otros movimientos. Por lo tanto, el franquismo, cuando estuvo en México, le prohibió la entrada. Y se prohibieron las canciones de Serrat y Serrat pasó a ser un enemigo del Estado. Pero Franco le quedaban un poco años de vida, entonces. Pero eso un poco más adelante. Bueno, esa película, Palabras de amor, La larga agonía de los peces fuera del agua, del 69, dirigida por Francisco Rovira, que también son películas de amor, con chicas jóvenes, bonitas, y está esto del amor y el desamor, y él cantaba estas canciones. La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada Bueno, noche, era no una necesita. moda eso también. Claro. Sí, con fue como una época porque estaba Sandro, estaba Rafael, Leodán, Palito Leodán, Feo. y de Pero- todas las pero eso películas fue en torno importado de de lo España. mismo. Pero eso fue exportado de España. Aquí Sudamérica lo agarró con Sandro, con con todo, Leo Dan. No, todo. Aquí en México también se hicieron muchas películas Enrique que. Guzmán, claro. Leonardo Fabio también. Leonardo Fabio. Pero Él Leonardo dirigió- Fabio era rico por último. Leonardo Fabio dirigió sus propias películas. Pero Luis Miguel Era también director, hizo sí. películas. No, pero ya mucho después. Pero mucho después, pues estamos hablando Pero de... eran como de ese estilo. No, pues no, Luis Miguel no era de contemporáneo. No, Estamos no, hablando- pero eran de ese. Leonardo Fabio era más social, ¿ah? No era Cantaban tanto como el romántico, sino que Era muy tenía como Luis un... Miguel. Sí, no, Leonardo Fabio tenía, Un claro, mensaje ese dejo, un social. No, mensaje. cuando que estaba Luis Miguel y Pablito Rubio en esa época. Ah, claro, claro. Oh, mamá. Ella me ha besado. Oh, mamá. Estoy enamorado de vos. Acá viene la polémica que porque él estaba cantando en castellano. Tú sabes que el Barcelona, o sea, lo que es los catalanes tienen un presidente de una Generalitat, tienen un congreso. Los catalanes tienen su propio congreso y su presidente, la Generalitat, no me acuerdo cómo se llama el congreso, si te acuerdas tú. Sí, sí. Pero cuento corto, ellos criticaban mucho, ¿sí? ¿Por qué estaba cantando? ¿Por qué se estaba convirtiendo en un astro para España? Incluso ya llegando a Sudamérica, donde él era muy conocido, las revistas de la época, películas, en todas las radios sonaban El ritmo, sí, La el vista ritmo. ritmo. Ecran y bueno, y otras tantas. Entonces, llegó el Festival de Eurovisión, uno de los más famosos del año 68, donde había un convenio con Viña del Mar, con el Festival de San Remo, con el Festival de Río de Janeiro. O sea, el ganador venía y de aquí mandábamos al ganador de allá. Entonces, así llegó Julio Iglesias, así conocimos a mucha gente que en aquella época era difícil que llegara acá. Entonces, Sobre todo porque no los dejaban entrar. no, si en el tiempo, no, si esto era el tiempo de Allende, si era el tiempo de Allende de esto. Entonces, él compuso el año 68 una canción que se llama Titiritero. Titiritero de feria en feria, que es un ritmo como agitanado. Pero España dijo que no, que mejor iba a concursar un tema hecho por el dúo dinámico. No sé si se acuerdan de... Sí, sí. ¿Qué secreto hay en tus ¿El 68 no tiró la paloma, oye? No, espera. Los hermanos se llamaban Ramón Ascusa y No Manuel, se vale, y vos Manuel estáis en Lescano. esa época o yo ni nacía. Y postularon un tema. ¿Hace cuándo? Me contó mi papá. Digo. Y postularon un... Para librar. Yo Postularon... nací en el 78, Mira, pues pero yo Pero nací si en en el lectura, 68. ¿no? Yo soy del Nadie me tocó con mi 61. papá. Ya, pues tenía ya 8 años. Pude ver... No había tele. Mi Sí, había tele en abuelo- el 68. mi abuelo me contaba, digo. Para que libré. ¿Cuándo naciste? 1900, no me acuerdo. No. Pero sigamos, la polémica es que Serrat se negó a cantar esta canción que hacía el dúo dinámico, un grupo muy famoso que creo Sí, que hizo sí. Resistireo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, ¿No? sí, Ya. resistiré de todo Entonces dinámico. ellos escribieron una letra que Serrat se negó porque él quería cantar su composición. Y al final
Serrat nos fue a representar a España a Eurovisión, que era un festival muy famoso, y se formó una especie de polémica. Ya estaban tratando de marketearlo por sus letras. Llegó el año siguiente, en el 69, el Festival de Río de Janeiro, que era un mega festival que ya no existe, y cantó su éxito Penélope, lo ganó. Mejor compositor, mejor arreglo, mejor intérprete. O sea, ahí Serrat ya había entrado. Canta, Hugo, vamos. Bueno, ya hay una polémica porque dicen que lo compró. Entonces, Pero a mí me gusta la versión del otro cantante. Diego Torres. Diego Torres, buenísimo. ¿Cómo lo compró? No entiendo qué. Que fue movido el premio que le dieron a Serrat ¿Cuándo? en Brasil. ¿Sí? ¿Fue en Penélope? ¿Sí? Los comentarios tienen que estar en alguna parte. No, yo sabía que, bueno, no fue compuesta solamente por él, fue compuesta también por Augusto Agüero, que es otro compositor amigo de él. Pero ahí yo desconozco si, no creo, esa composición era Habían muy grandes, habían grandes. En el minuto que fue Serrat, habían grandes. No, claro, estaba Como Juanito Di Paula, estaba el mismo Nelson Ned, que yo no sé lo que pasa contigo. Y considero lo que nací en esa época. No, y estaba también, estaba todo el jazz, Alberto Méndez, Joao Gilberto, Astor Gilberto, el otro, ¿cómo se llama? Antonio Jobim, ¿cómo se llama el otro? El otro crack, los cracks brasileños, ¿cómo se llaman? ¿Qué le gusta de Carlitos León? No es que le gusta más. Sí, no, había Milton Nascimento. Milton Nascimento, Toquiño. Hermeto Pascual, Toquiño. Y aparte que estaba es cantante María María, entonces y el mismo Roberto Carlos, que ya era un éxito en toda Hispanoamérica. Sí, Roberto Carlos era muy bueno. ¿Qué será? Y él cantaba en portugués. También cantaba música de las ballenas. Roberto Carlos extraordinario. Roberto Carlos y Anita de Paula, Sí. dejo. Bueno. Bueno, después de eso, nuestro querido amigo llegó a Chile a cantar al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Un periodo muy politizado, el año 71, donde él directamente dijo que venía a apoyar a Salvador Allende, ganó Gaviota, cantó Penélope, cantó Palabras de Amor, bueno, arrasó, claro, ganó. Estaba lleno comunista el festival. Es que ¿sabes lo que pasa? Opinemos. Independiente de Se abre el eso, debate. Serrat era un artista completo. O sea, yo tal vez la parte poética de Serrat la considero buena. Claro. Pero como cantante, lo encuentro todo. No, tiene la media voz. No tiene interpretación. No, si voz tiene. Sí, po. Pero no la adecua a lo que canta. Claro. Tiene su estilo en realidad. Tiene su estilo. Y no tipo, toda o sea, mucha gente le gusta. No, claro, eso pasa. Y pasa también con Claro. Silvio, que también No, dice que es muy también desafinado. Le encuentran la voz como de pito. Los primeras cosas pirateadas de Silvio cantaba muy mal. pero no A mí es- me gusta Silvia. Serrat Sí, yo no encuentro que Serrat- cante bien. Serrat weón. ¿Sabes no quién es es un fanático de Silvio? Serrat no es un cantautor. No, yo encuentro Que que las llegue a letras todas son las buenas. personas. La música Claro. está buena. Exacto. Pero muchos la lo voz de critican como Silvio cantante. no es una buena voz. Exacto, eso. Muchos lo Le critican como falta, por cantante. ejemplo, le como falta de cantante. repente No, cuando como hace los cantante. altos, Pero a le mí me falta, gusta también su voz. Bueno, No, claro, pero Silvio, Serrat se terminó convirtiendo como el cantante de la intelectualidad de Exacto. izquierda latinoamericana. Exacto. Intelectual. Galeano, Ojo, bien Benedetti, dicho lo que tú Octavio dijiste, Paz. de la izquierda. Claro, de la izquierda. Solamente la lectura no, Ya, no lo aceptaba como ya, cantante. no, perdóname. ¿Y qué cantante bueno hay de derecha? ¿De derecha? Sí, de la época de Serrat. ¿Pero dónde estaba hablando acá? Estamos hablando de ¿En Chile? del mundo. ¿Por qué cantante de derecha bueno había en esa época? Benito de Paula, Roberto Carlos. Roberto Carlos de derecha. Roberto Carlos oye, por favor, lee, ¿Es de derecha, Roberto Carlos? por favor. ¿Ah? Ya me dejó de gustar Roberto Carlos. Yo Gilberto, Es que tienen el libre dúo dinámico pensamiento, no es nunca que sean de fue, nunca derecha. fue. No, el dúo dinámico no fue ni de Son de izquierda ni libre de derecha. pensamiento. que era Nunca Chicha sí ni- que no. Eso Alberto era... Plaza. Ah, no hablemos de hueones. Pero tenía un montón. Alberto Plaza no le llega ni a los talones, yo por ese rato. Los guasos quincheros. Ya, sigamos. Esos son los favoritos del Eduardo. Sigamos. Libre pensadores. yo creo. Sí, el periodo del 70 él hace una gira espectacular de Argentina, ya el Luna Park lo llenó, pero así como lo había hecho sí. Charlie y Nito Mestre, pero hasta el techo. En esa época sacó un disco, El Sur también existe. El Sur también hablando existe, de pero- la- Justamente, sí. yo creo, Carlos León, Renato, que esa es la única vez que yo encuentro que ha sido un cantante, weón, cuando estuvo en Argentina. El recital que dio ahí. Yo creo que es la única vez que él se pudo poner como cantante, interpretar sus temas como un cantante. Si tú escuchas los temas que cantó ahí y escuchas el mismo tema
que cantó allá en otro lado y tú te das cuenta que es total, ya no es cantante, dejó de ser. El tipo en Argentina se transformó. Dio que hablar, sí. Aparte los argentinos son muy críticos y son muy nacionalistas, ¿no? Sí. Al igual que los brasileños, lo mismo. Y lo aceptaron bien, pues. Porque Lo el que tipo pasa se es la que ganó. Igual que Silvio. Se la ganó. La comunidad española Argentina lo en adora, Argentina eso. es muy En potente. Argentina lo adoran, po, lo idolatran. Claro, después la gira continúa a Uruguay y aquí en Chile, en el Teatro Municipal, lleno también para ver a Joan Manuel Serrat, que ya era todas las mujeres Y que que aquí en Chile enamoradas se de él. llena todo con cualquiera, po. Aparte que los estelares, Mentira. los estelares en blanco y negro de la época lo tuvieron en el Oye, una estuario cosita. del Sheraton ahí con A César raíz Antonio de- Santi y él era, weón, era el éxito, A era el raíz galán. de cantantes de derecha, disculpa, Julio Iglesias, ¿qué tendencia era más como de derecha? Sí, también. Sí, Julio Iglesias. Sí, también Julio es Iglesias, como sí, más- sí, también. Claro, y también no era muy Por mal eso pudo cantante. ingresar al mercado norteamericano sin problema. Claro, claro. Julio Iglesias, Miguel Bosé. Miguel todos estos Bosé, tipos toda son- esa línea de Miguel Bosé, que Miguel qué Bosé yo cosa. lo encuentro extraordinario. Yo creo que Diango también, bueno, no sé Perales, pero Diango, Perales no sé si es de la derecha, pero Perales como gran más- parte de la balada de aquella época. Perales, sí, Perales, Claro. Perales también era inclinado al... igual Sí, que- yo me acuerdo, Perales era derecha en mi Sí, casa, la José escuchaban. Mismo Manuel Camilo Rodríguez, VI. Y esta cantante Sí. que le tiró una flor a Pinochet, ¿cómo se llamaba esta niña española que le tiró y para mi general y Pinochet agarró, no me acuerdo el nombre de la... Una cantante Ah, Viña sí, del Mar, la- ¿no? Una niña bien bonita, guapa que... Esa se vendió, pues. ¿Cómo se llama? ¿Paloma? Sí, sí, me Paloma recuerdo, San sí. Basilio, no. No No, recuerdo. no fue la Paloma. Lola. No, no era la Paloma. La Rocío. Pero, La Rocío Parece que fue la Durcal. Rocío Dúrcal. Parece que fue la Rocío Durcal. Pero no lo hizo por venderse, ¿ah? Ella lo hizo por algo artístico, o sea, y por cortesía que estaba frente al dueño de casa. Al presidente. Claro, hay gestos que se Ella no entienden veía la mal. parte Hay gestos, política. hay gestos que se entienden mal. Ella lo también. hizo artísticamente. Lo mismo que cuando cantó Oye, libre en en el ese Festival minuto de en la Viña quinta el Nadie se sintió bigote mal, rosado. No, claro. Porque no dejaron, ella anoche no dejaron entrar a nadie que no fuera el partido. No, y aparte, pero había muchos exiliados en México, en Suecia, en Francia que vieron eso como un gesto a este weón fascista, Claro. enemigo nuestro. Es que se entiende, está todo polarizado. Se Entonces, interpreta, claro. claro. O sea, tú decís yo, por una idea ejemplo- muy, digamos, centrada y soy de derecha. No, claro. Me ves que también que había mucho odio, también estaba el MIR intentando Lo reagruparse. que acá pasa en que, lo Chile que pasa que también. acá los La DINA estaba los- operando a todo Lo que vapor. pasa, Renato, que tocaste el tema hablando con los partidos políticos acá, nunca han entendido que la gente de mi época, cuando yo de mi edad, ni los comunistas, ni los milicos, porque perdimos nuestra juventud. No tuvimos la oportunidad de carretear, weón, porque no podíamos salir a la calle y te pegaban un balazo. weón. Entonces, uno no estaba ni con uno ni con el otro, o sea, uno quería ir su vida, weón, su juventud. Como weón. dijo Coco Alegrán, si no me hubiera casado joven, hubiera muerto virgen. Y casi pasa para allá, pues, weón. Pasa muchas veces. Entonces, Casi me pasa lo mismo. casi me pasa lo mismo, weón. Entonces, Bueno, el año 69, Serrat tiene su primer hijo, chicos. Serrat en el 69 tiene su primer hijo Manuel con la modelo catalana Merced Domich. Y publicó un disco maravilloso dedicado a Manuel Machado, ese que marcó mucho lo que decía Hugo. Ahí sale el Cantares, ese todo pasa y muy todo bueno. queda, pero Lo lo nuestro nuestro es pasar. pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguir la gloria, ni dejar la memoria de los hombres mi camino. Y lo que tiene es que el poema tú lo lees en los libros y es textual. Él La letra- no corta nada como los Javi hicieron con Altura Macho. Es de pe a pa. Cuando esa parte que dice, hola, hola, esa parte está pequeña dice, bravo, bravo. Esa parte donde dice, chicos, por favor, esa parte donde dice, murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino, al alejarse, Lo vieron llorar, Caminante. caminante no hay camino. se hace Se hace camino. se convirtió a la en un Golpe a himno. golpe, verso a Verso a verso. verso. Golpe a golpe. Exacto, el libro del poeta, tú lo has dicho. Es un himno, claro. Verso a verso. Y- Golpe a golpe. ¿Y cómo lo tengo acá? El audio. Ya. Ah, Vamos. yo pensé que tenía ahí en el bolsillo cerrado. Dije, ¿qué te va a sacar la guitarra? ¿Qué va a sacar la guitarra? Dije. No, y en ¿Qué ese... disco lo tengo acá? Y en ese... ¿Tenéis más cafecito para otro Yo café? quiero dormir. Sí, dos, Y en dos, ese... Espérame un cachito. Piénsalo, busca. Y en ese mismo disco, a Manuel Antonio Machado, Mira, agüita porque está acá. viene un... Cantares. Cantares. ¿Lo escuchaste? Está acá. Ya, cantemos un poco. Libro del poeta. ¿Está listo, no? No nos guste, vamos a cantar. ¿Está listo? Pero una parte nomás, para después no se alargue. Una No, sí, parte, hay una al canción principio. que me gusta, pero no me acuerdo. Es bonita. ¿Resulta, no?
Voy despacio. Esa que se llama Nací en el Mediterráneo. Sí, pero todavía no llego al álbum ese. Ah, ya. Todavía está escribiendo. ¿No se puede? Ya, no se puede. Voy despacio. A mí me gusta el tema de Julio Voy Iglesias. despacio, ¿por qué no? Hay un tema que yo me identifico realmente con él. Voy despacio. No se escucha espacio. En ese mismo disco viene. No, lo va a ver Rodrigo. En ese mismo. Soy de aquí, no soy de allá. Ah, ¿se escucha? No, pero muy despacio. No más. Ya mientras vemos en ese mismo. ¿Cómo se llama? Cantares. Cantares. En ese mismo disco viene un tema que se llama, que también escrito por Machado, que se llama, que es textual. Dice, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, y donde va relatando, hay una parte donde dice, mi sangre jacobina corre por mis venas. Sí, hablando de sangre revolucionaria que corre por mis venas, más mi verso brota de manantial sereno. La sangre, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta, el lecho donde yago. Ahí parte. Y hay en mis venas gotas de sangre jacobina, más mi verso brota de manantial sereno. También es del mismo long play se llamaba en esa época, LP, dedicado a Machado. Es una de las mejores composiciones junto con el de Miguel. ¿Ahí? Suena más fuerte ese. Toma. Ahí sí, vale. No, pero ese otro. Cantame el Ese otro. Ese no es, po. Son locos bajitos. Ay, ese es bonito, hicieron un comercial bonito ese. Yo me acuerdo. Mira, hay una canción que se llama Conejito de Terciopelo que fue censurada en España porque relataba un trío sexual, una relación de una relación sexual entre tres personas, se llama Conejito de Terciopelo, y la España de Franco la... Pero hoy en día eso al lado de un reggaetón no es nada. No, pero es que el reggaetón es una weá totalmente diferente. No, pero, la podéis comparar, po. pero esa canción en aquella época fue censurada porque era de alto contenido erótico que relataba. Le escribían fuerte en esa época porque igual, cosa más que el otro, el Víctor Manuel igual tenía canciones así. Ah, Víctor Manuel. eróticas, sí. Bueno, También tenían, como cantaban en la misma época, sí. También eran medio El año censurables. 70, él junto con un Aquí está intelectual. Miguel Hernández. Sí, Ganas de la cebolla. ese es el. Claro, la cebolla es escar. Sí. Esos son los poemas de Miguel Hernández. De música. Miguel Hernández, sí. Ese junto con el Antonio Machado son los más poderosos. Eso ayudó mucho a que mucha gente aquí en Chile conociera a sus poetas y supiera su poesía sin tener que leerlo, siempre escucharlo. Jugar como los juglares que los cantaban. Yo creo que esa fue la principal misión de Serrat, porque yo, por ejemplo, por Serrat conocí mucha poesía. Era un juglar entonces. Eso también es. Y hay uno mejor, que es el que canta de un poeta catalán llamado Joan Salvat Passeset, que es el que dice: el sol nos olvidó ayer sobre la arena, nos envolvió el rumor suave del mar. Tu cuerpo tenía frío, le di calor. ¿Has escuchado ese? Mi fruto, mi flor, mi historia de Buenísimo amor, mi cariño. Ese también es un poema del poeta catalán Joan Salvat Passeset. Y también él lo tradujo del catalán al castellano. Al castellano de Castilla. Es muy bueno también. Es poesía pura. De hecho, por eso quizás no guste mucho. Claro, más intelectual. tienes razón, sí. Porque es más cabezón. Es como un poco como lo decía Georges Brassens, tú sabes, Georges Brassens que cantaba con los vagabundos en París. y todo. En el fondo es música más elitista, weón. Yo creo que es más para la inmensa minoría, como Parker lo decía, como para los más cabezones. Pero aún Son así en más ese tiempo porque tuvo son más mucho intelectuales. éxito, mucha fama. Sí, sí. Sobre todo porque, mira, ya el 74 saca un disco que se llama Serrat Cuarto. Y bueno, primero se reúne con un grupo de intelectuales y crean un disco que se llamó Amo el Mar o Hijo del Mediterráneo, que después quedó como Mediterráneo. En agosto y noviembre del 70 publica Mediterráneo. Y también es un muy intelectualoide porque... Este es de Mediterráneo. Sí, ese... Quizá porque mi niñez sigue jugando en su playa. Pero es conjunto con varios poetas. No es del solo. No, claro, porque claro, fue... Este es el long play, Mediterráneo. Claro, es que ya después Ese es el quisieron... que yo tenía que hacer que mi papá A me mí, llevó. a mí la verdad que me hubiera gustado, por ejemplo, ese tema Me de hubiera regalado Mediterráneo, un pueblo haberlo hippie que escuchado tenía. interpretar a Julio Iglesias. Sí, sí, no, y Julio- estaba es que después mucha gente interpretó temas de Julio Julio Iglesias. lo hubiera interpretado a Julio Iglesias. Fuiste la vez Claro, negra. Sí.
Si a ¿La mí mi dejo abuelo como de me fondo? dice, Sí, dale, dale. "¿Qué viene el partido?" Pero al fondo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Al fondo ¿Cuál era es? bueno. Como el ¿Cómo lo chiste. dice? ¿Santiago? ¿Cuál es? ¿Rodrigo cuál es? Yo era la Esta regalona, era la vez se mía, llama que él había criado, no. Argentina en una parte. Mi abuelo era pinochetista. Serrat Sabina. Era coronel. Ah, no, pero sin Sabina para que no nos perdamos. Deja algo de Serrat solamente. Otra onda en mi casa. Ah, es que En mi casa había una foto de Pinochet. Porque Sabina va a desconcentrar un poco. Porque sigamos Al lado con. de la Virgen del Carmen. ya lo dejaré ahí como de fondo. Sí. Bueno, el Mediterráneo, cuando volvió la hija de Matilda Durón de Guevara, la viuda de Telier, Sibila Redondo a Chile. Claro, amiga nuestra. Amiga nuestra. Christian Barker la Bueno, Rafael entrevistó. Alberti también lo conocimos, tú te Sí. diste cuenta. Christian Barker la entrevista y entonces ella dice, ¿qué escuchabas tú en la cárcel de allá en Perú, en la cárcel de alta seguridad, Mediterráneo, decía la Sibila? Todas del Sendero Luminoso, todas seguidoras del presidente Gonzalo Abimael Guzmán y cantaban, quizá porque mi niñez sigue jugando en su playa. Oye, que sacó en el patio de caña, ¿te acordás? Claro, Serguito Porque está en Salva. cana y- Vuelve mi primer amor, llevo tu luz y tu amor donde quiera que vayas. Bueno, eso fue un poema ya más construido con los intelectuales, una construcción cultural, no tanto de la poesía misma de tomar el verso y... Claro. Bueno, por eso del año 71, Mediterráneo, ya él apoyando completamente a Salvador Allende. Recordemos que él ya había hecho un disco de tributo a los poemas de Miguel Hernández, que lo vimos, ¿cierto? Lo vimos recién, La Cebolla. Sí. Y hay otra, y con un final muy bonito. Pero la idea es que lo busquemos nosotros también. Los golpes militares en Sudamérica, bueno, ya dijimos que el año 75 la ETA mató a 5 policías. Y el gobierno de Franco los detuvo a 11 tarras y los condenó a la muerte. Y él estaba en México. Y él ante la condena a muerte empieza a atacar que Franco es un dictador, que es un asesino. Y Franco dice, usted no entra más a España. Duro. Y cayó una depresión cerrada porque dijo, ¿cómo no voy a volver más? De hecho, claro, de hecho y estaba su hijo allá, su esposa. Y de hecho, 5 de los 11 españoles, 5 fueron condenados a la pena de muerte. Los otros perpetua. ¿Y qué hizo Serrat? Empezó a recorrer México con su banda en un bus, cobrando muy barato por sus presentaciones. Él era famosísimo. De hecho, todas las canciones que nosotros cantamos y conocemos son parte de esa época. Lo que ha sacado hoy en día no es tan famoso, sino que esto, los hermanos Machados, Cantar, La mujer que yo quiero, Mediterráneo, Palabras de amor, La cebolla. El repertorio más clásico es el más famoso. Ay, yo también voy a querer otro. Ya. Hagamos un poquito. Sigamos, ¿no? ¿Un break? Está ahí como Kung Fu, güey. Podría ser un break. No, démosle. Para no perder el hilo después. Es que después se desordena. Sí, entonces, con esta. Hugo, Compórtese, Hugo, por favor. Hugo, Estamos Con- grabando y transmitiendo con- en vivo, chiquillos, por favor. entonces Serrat no podía ingresar a la España el año 75 por producto de que él había condenado a que Franco había ejecutado a 5 miembros de ETA y condenado a 6 a cadena perpetua. Entonces, ¿Quería un jarro? Ya, yo voy a buscar uno, tranquilo. su disco Piel de Manzana, un disco que Serrat había escrito durante ese año. Los discos de Serrat fueron prohibidos en toda España, no se escuchó en ninguna radio de España Serrat. De hecho, toda promoción a él de revista y todo tenía que ser. Serrat fue borrado de la memoria por Franco durante el año 76, hasta que murió. Ya el 79, cuando Pinochet fue al velorio de Franco y todo. Durante ese periodo, Serrat se dedicó a cantar canciones de Violeta Parra en México, esa famosa masúrgica modernica, y canciones de Víctor Jara y todo el y se reunió con Piero y con toda la fuerza, con y con Pablo Milanés a cantar. Y aparte agradeció mucho que el presidente de México no reconociera la dictadura de Franco, sino que reconociera el gobierno de la Segunda República, el que había caído después de la guerra civil. Entonces él estaba muy enganchado con eso de que México estuviera apoyando a la República, que aún tenía un gobierno en el exilio. Al morir Franco, se levanta el indulto, o sea, se levanta la orden de exiliado que tenía Serrat, y Serrat puede regresar a una España ya, digamos que vino con el destape, con ese reventón que vino con revistas
Los 80. eróticas, con esta onda punk, esta onda, y ahí la eclosión de Sabina y de todas estas bandas, la eclosión de las drogas duras, la eclosión de la pornografía fuerte, la eclosión del tap español. Y Serrat ya se había convertido quizás en bueno, y lo que hace fue publicar un disco en homenaje al cantor catalán Joan Salvat Paisatet, que de la que habíamos cantado, tradujo. Cada vez que venía a lo estelar en Chile le hacían cantar poema de amor. La fe que perdí, mi camino gris y mi carreta. Bueno, Ah, mira. No sé qué me quedó. Frente a las 10. Aquí se casa, el año 78 se casa con Candela Tifón, que fue su esposa, ya tenía un hijo. Y aquí él tendrá una relación más estable, él dentro de lo que él pudo. Ya Se que, puede decir que se maduró ya. Sí, ya él había madurado, aparte, él ya había publicó. Te toca ver. Sí. Aparte que también él estuvo muy censurado en Sudamérica, no podía entrar a Chile, no podía... Chile, Uruguay, Brasil, Argentina. En Argentina no podían regresar gran parte de Sudamérica, parte de Sudamérica todos tenían dictaduras militares, en Argentina estaba Videla, en Chile estaba Pinochet, en Uruguay estaba Stroessner, en Bolivia estaba Banzer, al final no se podía entrar en ninguna parte. Que era donde más vendía, Marco. Y donde más lo querían. Sí, por eso. Y paradojalmente donde el cassette pirata era el que más andaba dando vuelta, paradojalmente. Sí, yo me acuerdo que después me compré uno pirata con una fotocopia en blanco y negro del Mediterráneo. Y las revistas contraculturales ¿Cachai? Las de la fotos época locas. y los partidos comunistas y socialistas se encargaban de tener cancioneros de Silvio, de Pablo, de Serrat. Sí, en la feria artesanal, en todos esos lados. Échame, Huguito. Ándate. De Machuco, la buena acá. También. El presidente, Pinochet también sí. el presidente de México, Adolfo Suárez, apoyaba mucho al concepto de... No. Café. Apoyaba mucho a la idea de que no voy a reconocer Allá, nunca... allá, Don Cangrejo lo tienes. Entonces, con la llegada del destape, Serrat se consolidó como el gran, digamos, el gran trovador de Hispanoamérica, reconocido. Lo arreglan. De hecho, solamente Serrat dijo que él solamente ingresaría a Chile, lo mismo que Pablo Milanés cuando se fuera Pinochet. De hecho, él pudo haber ingresado en el tiempo de Pinochet, porque de hecho habían relaciones diplomáticas con España, pero él se negó constantemente a ingresar a Chile, a los países, por una cosa política, una cosa ideológica. No había problemas con que él ingresara. No, y varios artistas hicieron lo mismo. Mismo Silvio también no. Dicen que vino en forma clandestina ¿Sí? Silvio, en periodo de la dictadura. Claro. Estuvo en el norte. Ah, mira. Pero viola. En el sur. Sí, puede ser. Y en el medio. El año 80 él publicó un disco que se llama Tránsito, donde ya las canciones orejas que todos nosotros conocemos empiezan un poco a desaparecer, porque se empieza a poner, como tú dijiste, empieza a ponerse un poco más de vanguardia, empieza a mezclar otros ritmos, empieza a meter, Claro. no sé, A tocar harto jazz. como Silvio también lo hizo con el grupo Aikiri, ¿cómo se llama? Iraquere. Iraquere, que trajo acá una banda espectacular, y los chilenos no cachábamos nada porque El mismo Afrocuba. porque nos gustaba la guitarra. Él decía, a usted le gusta mucho el periodo de la guitarra. Exacto. Y cantaba una mujer con sombrero, Más la trova de trilogía, guitarra, claro. No tanto. De su primer tiempo. Claro, como con más música pop, rock. Claro, y Silvio y La fusión que claro, y Serrat también cayó en eso, por lo tanto nos desconectamos un poco de Joan Manuel Serrat de esa época. Nosotros estábamos acostumbrados al trabajo de guitarra más. Claro, nos gustaba mucho eso mediterráneo. De hecho, aquí cuando él pregunta a Joan Manuel Pero Serrat, hay de ese periodo hay un éxito bien tremendo. ¿Sí? Que dice del tipo que regaba flores de plástico en Ah, la crítica. Pero Serrat también era mucho de piano. Al cuico, Serrat. sí, el empresario. claro. Ese es un gran Usted éxito. que es un señor de éxito, Tremendo empresario de éxito, película. Ese Pero tema, eso, ahí lo que pasó es que el nuevo golpe que dio fue que musicalizó los temas de Mario Benedetti. Ya. Por lo tanto, esa canción fabulosa que es un poema de Benedetti que dice, enciendo un cigarrillo y otro más. Últimamente deberé cambiar muy seriamente, dejar de fumar. Bueno. Por ese error que no hago otra cosa que pensar en ti y nada me gusta más que hacer. Es un poema de Mario Benedetti. Extraordinario. No, y ahí tuvo un éxito. Y no hay más tremendo. poemas, casi todo ese disco es Benedetti. Tal cual. Claro, entonces ahí hubo una conexión y ahí nosotros inconscientemente nos aprendimos poemas de Benedetti de memoria.
¿Verdad? Me distrajo un Bueno, vecino que también no hacía Eso es más que verdad, rascarse fue la cabeza. Un gran difusor de la poesía. Sí. Ejecutivo de película. Todo eso de esos discos maravillosos que sin saber nosotros estábamos... y hubieron críticas muy fuertes a las iglesias cristianas, católicas y protestantes, porque él se convirtió en un crítico muy fuerte. Aparte que el PSOE estaba llegando con Felipe González y todo eso, y había todo un revisionismo que acá con la caída de Pinochet, y él pudo venir a Chile y llenó el Estadio Nacional. Cuando vino Silvio Rodríguez, y se reunió con las madres de los detenidos, la madre de Mayo. Ese De Mayo, recital la que Casa vinieron Madre varios, Argentina. Ya. el de Víctor Jara, Sí. el homenaje a Víctor Ya, Jara, y que de- vino Silvio. Claro. Yo me saqué la chucha, no saber. Y ahí se reunió con la- El Salvador. ¿Ya? Que yo fui al recital y cuando sale Silvio Rodríguez estaba en la cola comprando un sándwich y salgo corriendo, así me saco la chucha. Cantó 2 canciones Silvio y se fue, weón. ¿Y cuánto también? Sí, no, sí, tanto poco, sí. Tanto poco, sí. El 85 sacó, es lo que el sur también existe. El sur también Pero yo no estaba existe. ahí, andaba, saltarte la reja va a pasar al Ah, patio. ¿en serio? Y el 87 el Bienaventurado. Ya después tiene ya en los 90 tiene esta canción muy bonita que no, ya llegamos a los 2000, ya, bueno, esta que dice, disculpe el señor, pero no paran de llegar, son los pobres, ustedes tienen que devolver. Que los de afuera no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado. Ahí ya empieza él más que nada a trabajar sus propias composiciones porque él estuvo muy influenciado, ya lo dijimos, por Neruda, por Alberti, por León Felipe Camino, por los hermanos Machado, por Jorge Guillén, la construcción cultural que tuvo por el mismo Benedetti. Recomiendo que busquen eso, está todo acá en YouTube, tú buscas Sí, pues, está todo en el internet, tema está esto, el todo- sur también está existe, todo- Mediterráneo, Sí, no, sí. En tránsito. en tránsito. Y hizo una gira el 91 con Ana Belén, Víctor Manuel y con Sabina, vienen ya prácticamente una vez al año, ya o 2 veces al año. Vienen de nuevo ahora, de Sí, nuevo. Sí, una Que- octubre. 2 pájaros de un tiro se llamaba Oye, aquí uno. está tocando un tema con Alejandro Sanz. Con Alejandro Sanz también. Está en la sintonía. Y en Argentina también hicieron unas colaboraciones, creo, con Calamaro. ¿Era TEN, oye? ¿Perdón? ¿Era TEN? ¿Cuándo fue? ¿De Serrat? Que está considerado uno de los mejores. No te entiendo, ¿cómo? Era TEN. ¿Veraten? ¿Sí? No sé qué es. ¿Cómo era Ten? En catalán, dices tú. ¿Está hablando catalán? ¿Era Ten? Un tema. Era 10. Ese es bueno. Entre tú y yo la soledad. Ese también es un poema. Y un manojillo de escarchas. Es un poema. Esto es para una copa de vino. Es un poema de León Felipe Camino. Sí, es como para eso. Sí. Con vinito con una tablita de queso. Sí, mira. Sí. Y escuchando esta música. De escuchar esa música. Sí, mira porque dice. Y una buena conversa. Sí, pero ese No nos dimos cuenta. tiene una parte que dice. Y un buen día de estos nos tocó ir de entierro. Mira, pésames y flores y una lagrimita que dejó ir la patro al cerrar la cajita. Según se va al La cielo. mano derecha, o sea, es fascista. Pero ese es uno de los últimos trabajos como porque él ya no había sacado éxitos como había sacado en los 70, pero en los 90 volvió a... Porque ahora todo se interpreta más, pues, weón. Habló de la mano derecha ya igual y... Cerremos ya una hora. Ya. Yo creo que él es totalmente vigente. Bueno, ya a principios de los 2000 saca Sombras de China, que es con arreglos de un compositor chino, de los chinos también muy influenciados por las ideas comunistas y por los poetas de la generación de española, pre y post guerra civil Ellos española. son más radicales. Claro, Mucho piano cerrado. Harto piano. es que claro, después se puede Ahí influenciar. se metió Silvio mucho en el también jazz. en el Afrocuba tocó mucho con Chucho Valdés, Ahora- que fue Chucho discípulo Valdés, de claro. Claudio Raúl. Claro. Sí, correcto. Ahora A Serrat le tocó el piano el Burrell, el francés. Burrell, claro, sí, las colaboraciones que tuvo, claro, al principio de los 70 con ellos. 65, Y con George 66. Brel y todo esto viejo. Sacaron el tema, el LP. No, el LP lo sacaron en el 68, con la Paloma, La paloma, ya. Ese de Alberti. de Alberti. Claro, como ellos estaban viviendo esa época. Alberti vino, claro, lo conocí en persona. ¿Tú sabes cuando Sí, Ni una yo me lo conocí. Hay una historia ahí con el Quilodrán, con Fernando Fernando Quilodrán. Quilodrán. Y Polonia Tettelbun y la ¿Polonia? señora Sola Sierra. Con la sierra. Claro. Colodia. Fuimos Mira a qué ver lindo. a Alberti y yo estaba colado ahí. ¿Ah? Colodia que te la Qué raro tú colaboras en Oye, alguna me firmó parte. un weón. libro Rafael Alberti, se me perdió la weá.
Autografía un libro. Bueno, para cerrar, queda abierto que ya Joan Manuel Serrat es un cantautor, un poeta, un trovador que está completamente vigente y es, quieran o no, una figura que marcó un antes y un después en la Hispanoamérica dentro de... Yo creo que tiene razón en una parte, un trovador, cantante no. Perdón, Serrat marcando completamente a toda una generación, a nuestros padres, a la nuestra también, que tenemos canciones metidas, y que yo como poeta aprendí muchos poemas por él, y aprendí el amor a los Machado, a Miguel Hernández, al mismo Benedetti. Son promotores culturales. Yo creo que es un gran promotor cultural y se le agradece que haya así que... Y todavía ahora anda disfrutando ya de su vejez como un hombre mayor ya con Sabina y cagándose la risa y cantando cantando las canciones de Sabina él y las canciones de Benedetti. Bueno, Lo adoran en todos lados. todos los amados. Como Sí. tiene que ser, pues, hay que sembrar. Ahora, queridos amigos, queda abierto que busquen ustedes ya en YouTube donde está todo, el disco a los hermanos Machado, la elegía a Miguel Hernández, el disco homenaje a Benedetti, el disco Mediterráneo y estas cosas bien interesantes que estaba haciendo ahora con Sabina, bueno, y con todo el cabrerío de nuevos trovadores argentinos, españoles que están en ebullición con él. Gracias. Gracias.